Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy le estaremos hablando de algunos temas que son como pautas para una investigación. El conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento se refiere a la comprensión, conciencia y familiaridad adquirida mediante la experiencia, el estudio o la enseñanza. Es el conjunto de información, habilidades, conceptos y perspectivas que una persona posee y utiliza para interpretar el mundo que la rodea. El conocimiento puede ser tanto teórico como práctico y se adquiere a través de diversas fuentes, como la observación, la investigación, la experiencia directa, la educación formal, la interacción social y la reflexión. ¿Cómo surge el conocimiento? El conocimiento es una pieza fundamental de la evolución humana. Surge de la necesidad intrínseca de comprender el mundo que nos rodea. Desde tiempos remotos, los seres humanos han explorado la naturaleza y los objetos que los rodean para sobrevivir y prosperar. Este conocimiento inicial estaba estrechamente vinculado a la práctica vital y al trabajo, siendo esencial para la supervivencia de la especie. Sin embargo, el pensamiento humano se ha expandido más allá de lo meramente instrumental, dando paso a la búsqueda de respuestas más profundas sobre el sentido de la vida y la comprensión del cosmos. Tipos de conocimiento. Conocimiento científico. Entre sus características se encuentra que está basado en la observación, experimentación y análisis sistemático. Tiene como objetivo buscar explicaciones objetivas y verificables de fenómenos naturales. Conocimiento emocional. Está relacionado con respuestas emocionales ante experiencias y eventos, y está basado en las emociones y sentimientos individuales. Conocimiento filosófico o religioso. Entre sus características se encuentra que implica la reflexión sobre cuestiones profundas y significados más amplios, y tiene como objetivo basarse en creencias, tradiciones y filosofías. Conocimiento científico y sus características. En muchos contextos, el conocimiento científico es altamente valorado debido a su rigor, método sistemático y capacidad para proporcionar explicaciones y predicciones precisas sobre el mundo natural. Es fundamental en campos como la medicina, la tecnología, la física, la química y la biología. Entre sus características se encuentran la racionalidad, que consiste en la búsqueda de un conocimiento objetivo que justifique fielmente la realidad del objeto o fenómeno estudiado. Implica elaborar proposiciones y afirmaciones que reflejen las cualidades del objeto de manera precisa y sin influencias. Sistematicidad. Se refiere a la organización y estructura que caracteriza la actividad científica. Consiste en la construcción de sistemas de ideas que están organizadas de manera racional y lógica, en lugar de profundizar en el conocimiento detallado de un solo objeto individual. Generalidad. Se refiere a la preocupación científica por ir más allá de la comprensión detallada de un objeto o fenómeno individual y en cambio buscar establecer leyes o normas generales que describen el comportamiento de una categoría o conjunto más amplio de objetos o fenómenos. Fiabilidad. Se refiere a la capacidad de la ciencia para reconocer sus propias limitaciones y errores. La ciencia no busca establecer verdades absolutas e inmutables, sino que acepta la posibilidad de cometer errores. Investigación científica. Es un proceso sistemático y organizado que busca obtener conocimiento confiable y verificable sobre fenómenos y problemas del mundo natural y social. Esta investigación se basa en el uso de métodos y técnicas específicas para recopilar, analizar y comprender datos y evidencia empírica. Tiene mucha importancia en varias áreas como el avance del conocimiento. La investigación científica contribuye al crecimiento y desarrollo del conocimiento humano al descubrir nuevas leyes, teorías y conceptos y al validar o refutar las teorías existentes. Solución de problemas. Ayuda a resolver problemas prácticos y desafíos en diversas áreas, desde la medicina y la tecnología hasta la economía y la educación. Innovación. La investigación impulsa la innovación a proporcionar la base para el desarrollo de nuevas tecnologías, productos y servicios. Toma de decisiones. Permite la toma de decisiones basada en evidencia sólida en áreas como la política pública, la gestión empresarial y la atención médica. Desarrollo personal y profesional. La investigación mejora las habilidades del pensamiento crítico y resolución de problemas, lo que es beneficioso tanto a nivel personal como profesional. Etapas de la investigación. La investigación es un proceso sistemático y ordenado que se lleva a cabo para obtener conocimientos, resolver problemas o generar nuevas teorías,
Las etapas de la investigación pueden variar ligeramente según la disciplina o el tipo de investigación, pero a grandes rasgos suelen incluir las siguientes. Elección del tema. Se selecciona un tema de investigación relevante y de interés. Revisión de literatura. Investigación exhaustiva de la literatura existente relacionada con el tema para conocer estudios previos, teorías existentes y enfoques anteriores. Formulación del problema. Definición clara del problema de investigación. Establecimiento de preguntas de investigación o hipótesis. Recopilación de datos. Implementación del plan de investigación para recopilar datos según la metodología elegida. Esto puede incluir encuestas, entrevistas, experimentos, observaciones, análisis de documentos, etc. Análisis de datos. Procesamiento y análisis de datos recopilados utilizando herramientas estadísticas u otros métodos pertinentes. Interpretación de resultados. Interpretación de resultados obtenidos durante el análisis de los datos en relación con las preguntas de investigación o hipótesis. Conclusiones. Es la formulación de conclusiones basadas en los resultados de la investigación. Redacción final del informe. Elaboración de un informe final que documente todo el proceso de la investigación, desde la elección del tema hasta las conclusiones y recomendaciones. En una investigación, el objetivo es la meta que se quiere lograr mediante el estudio. Esta meta se define formalmente en el protocolo de investigación y es crucial porque proporciona dirección y propósito al trabajo. Al formular objetivos generales y específicos de manera clara, medible y alcanzable, se crea un marco que guía la recopilación y análisis de datos. Esto asegura que la investigación sea efectiva y pueda proporcionar respuestas significativas a las preguntas planteadas. Las características de los objetivos generales y específicos son concisos. Los objetivos deben de ser breves y evitar repetir información. Concretos. Deben enfocarse en acciones específicas sobre el tema de estudio. Alcanzables. Deben de ser realistas para evitar el fracaso de la investigación, considerando su viabilidad. Mensurables. Deben de permitir la evaluación de la actividad científica mediante medidas o evaluaciones relacionadas con los objetivos establecidos. El papel que desempeñan los objetivos de la investigación son los siguientes. Orientación. Los objetivos guían y orientan la investigación al definir la meta o el propósito que se busca lograr. También proporcionan un marco general para la indagación. El enfoque. Ayudan a centrar la atención en áreas específicas al establecer metas claras y delimitar el alcance de la investigación. Medición y evaluación. Al ser formuladas de maneras mensurables, los objetivos permiten la evaluación y medición del éxito del estudio. Coherencia. Los objetivos generales y específicos trabajan en conjunto para garantizar que la investigación tenga una estructura coherente y que cada objetivo específico contribuya al logro del objetivo general. El marco teórico es la estructura conceptual que fundamenta una investigación. Su propósito es proporcionar un contexto sólido, teórico y conceptual para comprender el problema en cuestión, definir términos claves, identificar variables relevantes y establecer relaciones entre ellas. Además, sirve como base para el diseño y la interpretación de la investigación, situándola dentro de la literatura existente y proporcionando una estructura para la interpretación de los resultados obtenidos. La construcción del marco teórico comienza identificando y definiendo claramente las variables y dimensiones relevantes asociadas al problema de investigación. Se analiza cómo esas variables interactúan y contribuyen a la comprensión del fenómeno estudiado, organizando estas relaciones observadas para desarrollar un esquema coherente que forme la base del marco teórico. La determinación se refiere al acto de tomar decisiones firmes y definir con precisión algo. En el contexto de la investigación implica identificar y definir claramente los elementos, variables o condiciones relevantes para el estudio, estableciendo así una base sólida para el análisis y la comprensión del tema investigado. Algunos de los tipos de determinación son los siguientes. Condiciones necesarias. Son elementos indispensables para que ocurra un fenómeno, aunque su presencia no garantiza que el fenómeno suceda. Condiciones suficientes. Se refieren a las circunstancias que cuando están presentes desencadenan el suceso, pero no son necesarias para su ocurrencia.
Condiciones contribuyentes son factores que favorecen de manera significativa al suceso, aunque no son determinantes ni suficientes. Condiciones contingentes son circunstancias que al favorecer el hecho estudiado se refieren más bien a eventualidades particulares. Una variable es cualquier característica o cualidad de la realidad que pueda asumir diferentes valores, es decir, que pueda variar. Puede referirse a aspectos medibles como la altura o el peso, o a conceptos más complejos como el nivel de socioeconomía. Tipos de variables. Las variables independientes son aquellas que se consideran como factores que puedan influir o condicionar otras variables. Un ejemplo de esta variable puede ser programa de educación nutricional personalizada. Este programa consiste en secciones educativas que abordan las necesidades nutricionales específicas de los adultos mayores. Incluye información sobre las dietas balanceadas y ingestas adecuadas de nutrientes. La variable dependiente, por otro lado, es aquella que se afecta o condiciona por la variable independiente. Ejemplo es mejora en el estado nutricional de los adultos mayores. Esta variable se refiere a cambios positivos en el estado de nutrición de los adultos mayores, como aumento de peso en casos de desnutrición, mejora en los niveles de nutrición en sangre y una dieta más equilibrada. ¿En qué consiste el método científico? El método científico es un proceso sistemático para adquirir conocimientos sobre el mundo natural a través de la observación, la experimentación y la formulación de hipótesis verificables. Este tipo de método científico surge de la necesidad de entender y explicar fenómenos de manera rigurosa y comprobable. Su importancia también radica en proporcionar un camino ordenado y fiable para investigar, descubrir y validar información, lo que impulsa al avance y a la consolidación del conocimiento científico. ¿Cómo pueden definirse las técnicas? Las técnicas se definen como un conjunto de procedimientos o habilidades aplicadas para alcanzar un objetivo en específico. En contraste, el método es el camino general o la estructura utilizada para lograr un objetivo. La diferencia fundamental entre estas dos técnicas y métodos radica en que el método es más amplio y general, proporcionando la estructura o el marco para alcanzar un resultado, mientras que la técnica es más específica, describiendo los pasos detallados o habilidades particulares empleadas para ejecutar una parte específica del proceso. Dentro del método científico tenemos varias etapas. La primera es la observación, que comienza con la observación de fenómenos para identificar patrones o problemas que requieran algún tipo de explicación. Luego viene la formulación de hipótesis. Se supone posibles explicaciones basadas en la observación, creando afirmaciones que puedan ser probadas. Luego viene la parte de experimentación o recolección de datos. Se realizan experimentos controlados o se recopila información para probar la hipótesis y ver si ésta se aprueba o no. Luego viene el análisis. Se examinan los datos para determinar si respaldan o refutan la hipótesis. Luego está la conclusión, en donde se extraen conclusiones basadas en los resultados obtenidos en análisis de datos, permitiendo validar o refutar la hipótesis inicial. Y ya por último la comunicación, en donde se presenta y se comunica el estudio, sus hallazgos y conclusiones a la comunidad científica para revisión, debate y posible replicación. ¿Cuáles son los instrumentos de recolección de datos y su importancia? Los instrumentos de recolección de datos son recursos del que puede valerse el investigador para acercarse a fenómenos y extraer información. Resume aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores. Gracias a la recopilación de datos, ambos términos pueden efectivamente vincularse. Dentro de los datos recopilados, lo podemos dividir entre datos primarios y datos secundarios. Los datos primarios son aquellos que se obtienen directamente a partir de la realidad misma sin sufrir ningún proceso de elaboración previo. Es decir, son los que los investigadores recogen en contacto con la práctica, pero que ya han sido recogidos y procesados. Ejemplos de esto tenemos lo que es la entrevista a pacientes con los mismos síntomas, datos de un análisis de laboratorio o colección de imágenes como rayos X. Luego están los datos secundarios. Se refieren a información que ha sido recopilada y registrada previamente por otra persona u organización, en contraposición de los datos primarios que se recolectan directamente de la fuente original.
Ejemplos de estos tenemos un caso clínico publicado en una revista, estadísticas de propagación de una enfermedad o informes sobre medicamentos y su efecto secundario. Los criterios para calificar una observación como científica son los siguientes: la objetividad, la repetitividad, la verificabilidad, la precisión, fiabilidad, objetivo científico claro y control experimental. Dentro de la recolección de datos tenemos las entrevistas. La entrevista es una forma de interacción social específico donde el investigador le hace preguntas de frente al sujeto y a partir de sus respuestas se van a ir a recordar los datos. Las entrevistas se pueden clasificar de diferentes tipos. Tenemos las entrevistas formalizadas, las entrevistas por pautas, las entrevistas focalizadas y las entrevistas informales. Esta última que mencioné, las entrevistas informales, son aquellas que se realizan de manera casual y sin una estructura formal o preguntas predefinidas. Pueden ser conversaciones informales que permiten al entrevistador obtener información sobre el entrevistado de manera espontánea y sin presión. Y contrario a esto, tenemos la entrevista formalizada. Es un tipo de entrevista estructurada que sigue un conjunto predefinido de preguntas y una secuencia fija de preguntas. Contrario a esta, tenemos la entrevista formalizada. La entrevista formalizada es un tipo de entrevista estructurada que sigue un conjunto predefinido de preguntas y una secuencia fija de preguntas. El objetivo es recopilar datos estandarizados y comparables para permitir un análisis cuantitativo de los resultados. En este tipo de entrevistas, el entrevistador hace las mismas preguntas a todos los entrevistados en el mismo orden y se registran las respuestas de manera sistemática. También tenemos las entrevistas por pautas. Estas son entrevistas que se guían por una lista de puntos que se van explorando en el curso de la entrevista, en donde los temas deben guardar una cierta relación entre sí. Vamos a ver algunas ventajas de las entrevistas no estructuradas. Debido a la naturaleza informal de las entrevistas no estructuradas, se vuelve extremadamente fácil para los investigadores tratar de desarrollar una relación amistosa con los participantes. Esto facilita obtener las respuestas que se desean. También los participantes pueden aclarar todas sus dudas sobre las preguntas y el investigador puede aprovechar cada oportunidad para explicar su intención de obtener mejores respuestas. Dentro de las desventajas, como no hay estructura en el proceso de la entrevista, los investigadores se tardan más tiempo en ejecutarlas y además, la ausencia de un conjunto estandarizado de preguntas y directrices indica que la fiabilidad de las entrevistas no estructuradas es cuestionable. Dentro de los métodos de recolección también tenemos el cuestionario. El cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en formular un conjunto de preguntas con el objetivo de recopilar información. Estas son una mezcla de preguntas cerradas, preguntas a las que solo se permite contestar mediante una pequeña serie de respuestas alternativas, y abiertas, que son preguntas en las que se permite al encuestado responder cualquier cosa según la pregunta. Ya por último tenemos las fichas. Se entiende como ficha a una tarjeta de forma rectangular con tamaño variable, que es utilizada para el registro de datos o informaciones pertinentes a una investigación. En este se notan los datos relevantes, ideas, resúmenes e incluso datos demográficos de lo que se estudia. Las fichas se pueden clasificar a su vez. Tenemos las de campo, que son las utilizadas para recolectar información sobre un estudio o población determinada, en donde se toma nota sobre los datos o hechos significativos. Tenemos el contenido textual, que es la utilizada para recolectar todas las citas textuales expresadas por un autor sobre un tema en específico, y tenemos la crítica. Esta sirve como un medio de recolección de opiniones encontradas o contrarias basadas en un tema en específico. La hipótesis. La hipótesis es una suposición o proposición tentativa que se plantea como explicación para algo que se quiere investigar o comprobar. Dentro de la investigación científica, las hipótesis son afirmaciones que aún no han sido probadas, pero que se exploran para comprobar su validez a través de evidencias y datos. Dentro de lo que es el campo de la investigación social,
Las hipótesis presentan varios desafíos, ya que los fenómenos sociales, al ser tan complejos, dificultan la formulación de hipótesis significativas y precisas. Además de esto, encontrar la relación precisa entre variables, más la falta de herramientas para verificar ciertos aspectos y necesidades, es lo que hace que este tipo de hipótesis dentro del campo de la investigación científica se dificulte aún más. Para la formulación de las hipótesis se deben tener aspectos claros a la hora de realizarlas. Una de ellas es la claridad conceptual, ya que las hipótesis deben ser fáciles de entender y no deben contener términos ambiguos o completos, asegurando que los conceptos utilizados sean precisos y rigurosos. También debe contener una base empírica, ya que los términos empleados en las hipótesis deben reflejar cualidades que puedan ser observadas empíricamente, evitando términos morales o trascendentales. Debe ser verificable. Las hipótesis deben ser susceptibles de ser probadas o verificadas mediante técnicas accesibles, asegurando que existan métodos para contrarrestarlas con la realidad. También, esta tiene que tener un alcance general. Las hipótesis no deben referirse a casos aislados, sino que debe tener un alcance general en el campo o en el sector en el que se refieran. Y debe tener relación con teorías anteriores, ya que debe estar vinculadas a logros teóricos previos, contribuyendo a enriquecer, revisar o precisar teorías ya existentes. Dentro de los términos utilizados dentro de las hipótesis, estos tienen que tener cierto aspecto o característica. Primero es que deben ser claros y comprensibles, ya que se deben evitar términos excesivamente técnicos para que puedan ser entendidos por un amplio público. Deben ser basados en la realidad empírica, ya que deben referirse a cualidades observables y medibles de la realidad y que puedan ser verificables, y que estén relacionados con teorías previas, ya que este tiene que ser coherente con los cimientos y teorías existentes dentro de ese campo. Dentro de lo que son las hipótesis, cabe diferenciar las de sentido común y las hipótesis científicas. Las de sentido común son suposiciones o creencias generalmente aceptadas en la sociedad, basadas en observaciones cotidianas o experiencias personales. Estas hipótesis se formulan sin un proceso formal de investigación científica y suelen ser aceptadas como verdaderas debido a su coherencia con la experiencia común. Un ejemplo de este es cuando una persona toma un resfriado, le recomiendan tomar jugo de naranja para ayudar a combatirlo, y la persona suele mejorar. Dentro de lo que es las hipótesis científicas, son proporciones formuladas como posibles explicaciones para fenómenos observados, basados en el razonamiento lógico y la revisión sistemática de la literatura científica. Estas hipótesis se prueban y verifican a través de métodos científicos rigurosos y pueden ser refutadas o respaldadas por evidencia empírica. Un ejemplo es que el aumento de la temperatura global se relaciona con el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la actividad humana. De las fuentes que provienen las hipótesis pueden ser varias. Tenemos lo que es el conocimiento y experiencia vivida, ya que al observar la realidad social y comprenderla puede ser una fuente para formular hipótesis. También tenemos la literatura y teorías existentes, ya que al revisar la literatura y teorías en la disciplina puede inspirar a nuevas hipótesis o extensiones de teorías ya existentes. Y también tenemos lo que son las generalizaciones empíricas, que son basadas en investigaciones previas que revelan patrones o tendencias que luego se pueden aplicar a nuevas investigaciones.